Buenas tardes, mi nombre es Crispolo Pereira y soy cursante del subproyecto de administración. En esta oportunidad vamos a hacer junto a mi grupo la exposición correspondiente al módulo 3, empezando por una pequeña cita, la cual dice: la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente, basando sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar el Libertador. La independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables de la nación. Mi punto, el cual es el principio de esta exposición, es el régimen y la constitución de los estados. La entidad federal creada por la Constitución es sin lugar a dudas el rasgo fundamental del sistema de gobierno venezolano. La forma más sencilla de comprender esta complejidad y a la vez uniformidad de estructuras gubernativas es en base al desarrollo político constitucional de Venezuela. La forma federal ensayada por primera vez en la Constitución de 1811 ha sido la última escala de un proceso que desde 1864 se caracteriza por desconocer de manera paulatina los principios básicos de todo federalismo. Antes de su primera consagración existieron gobernadores en las distintas provincias, de las cuales más adelante estados, y antes de formadas aquellas existieron gobiernos de ayuntamientos y de regidores, lo cuales fueron un paso inicial en la formación de la nación venezolana por los colonizadores españoles. Eh, Fue el nombramiento de regidores, que agrupados en las poblaciones más importantes dieron origen a los cabildos o ayuntamientos, comunidades gubernativas para los pequeños poblados que se fundaron a lo largo desde Coro, cerca del mar de las Antillas, hasta el centro de lo que es hoy la República de Venezuela. Venezuela tiene una larga historia de reformas constitucionales, además de dos procesos de elaboración de la Constitución que ocurrieron de cuando Venezuela se independizó en 1811 y cuando surgió un país separado de la Gran Colombia en 1830. Venezuela ha tenido muchos otros procesos de elaboración de la Constitución que se llevaron a cabo en 1858, 1863, 1893, 1901, 1914, 1946, 1953 y 1961. Sin embargo, la reforma más reciente fue en 1999, la cual fue distinta. El ímpetu no fue golpe de Estado, una revolución o una guerra civil, más bien fue la elección democrática de Hugo Chávez el 6 de diciembre de 1998. Chávez había estado contemplando la reforma constitucional desde su intento de golpe de Estado en 1999. El 19 de enero de 1999 la Corte Suprema dictó dos decisiones al respecto. Las decisiones reconocieron la posibilidad de convocar en un referéndum consultivo con el fin de conocer la opinión popular sobre la elección de una asamblea constituyente y presentar un resumen de la doctrina constitucional del poder constituyente. Estamos finales de este punto y vamos con el siguiente, lo cual es las competencias estadales. ¿Qué son las competencias estadales? Empezando por ahí, serían las atribuciones jurídicas otorgadas a ciertos órganos especiales del Estado que permiten asesorar bienes o derechos de la empresa o personas para tener pretensiones procesales con preferencia a los demás órganos de su clase. Ese órgano especial es llamado tribunal. La competencia tiene como supuesto el principio de la pluralidad de tribunales dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen como objetivo determinar cuál va a ser el tribunal que va a conocer con preferencia o exclusión de los demás de una controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional. Por ello, se ha señalado que, si la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad. O dicho de otro modo, los jueces ejercen su jurisdicción en la medida de su competencia. Con esto doy fin a mis dos puntos hablados y los dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, mi nombre es Auri Pantoja y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la potencia tributaria. La potencia tributaria
en Venezuela en el siglo XXI gira en torno a que las empresas tienen que debatir el desarrollo de la competitividad como mecanismo de subsistencia en el ámbito del mundo empresarial. Dentro de estos aspectos, la gestión tributaria impositiva a nivel de las empresas en Venezuela ha ido complicándose de manera progresiva en función a la gran cantidad de tributos. Esto engloba a nivel municipal, estatal y nacional, y esto se le suman los impuestos para fiscales. De acuerdo con el Centro de Divulgaciones del Conocimiento, se considera que el nivel de contribución es exagerado, tanto que se trabaja para pagar al Estado. Hola, yo soy Auri Marinada y yo les voy a hablar sobre la estructura organizativa de las gobernaciones de Estado. Una gobernación es una entidad administrativa subnacional que ha sido aplicada a muchas entidades políticas a lo largo de la historia. Las gobernaciones son instituciones del Poder Ejecutivo venezolano, ubicadas entre el nivel municipal y el nacional, que han adquirido importancia con la descentralización político-territorial promovida en América Latina e iniciada en Venezuela a fines de los 80, desarrollada en el proceso de la modernización del aparato público llevado a cabo paralelo a la promoción por el Estado de políticas neoliberales. En este sentido, a finales de los 80 en Venezuela se impulsa la modernización político-administrativa del Estado, paralelo a la promoción de la economía del mercado. Estructura de la Contraloría General del Estado. Esta está encabezada por el despacho del Contralor General de la República, seguido por el despacho del Subcontralor General de la República. Atribuciones. Artículo 289. Son atribuciones de la Contraloría General de la República. 1. Ejercer el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como las operaciones relativas de los mismos, sin perjuicio de las facultades que se atribuyen a otros órganos en el caso de los estados y municipios, de conformidad con la ley. 2. Controlar la deuda pública sin perjuicio de las facultades que se atribuyen a otros órganos en el caso de los estados y municipios, de conformidad con la ley. 3. Inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sometidos a su control. Practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya un lugar de conformidad con la ley. Funciones. La Contraloría, en el ejercicio de sus funciones, verificará la legalidad, exactitud y sinceridad, así como la eficacia, economía, eficiencia, calidad e impacto de las operaciones y de los resultados de la gestión de los organismos y entidades sujetos a su control. Hola, mi nombre es Francis Marinada y yo les voy a hablar sobre los procesos de control fundamental. Estos permiten no solo medir el rendimiento organizacional, sino establecer justamente los estándares de calidad idóneos para ellos, y además evaluar y tomar las medidas correctivas pertinentes. Existen 4 pasos básicos, los cuales son: establecer estándares. En esta fase inicial se afinan y definen los parámetros de medición o evaluación, sin los cuales sería imposible saber qué tan bien o mal sale el producto. Esto implica 4 tipos de estándares: de cantidad, de calidad, de tiempo y de costos. Evaluación del desempeño, también la comparación del desempeño y la acción correctiva. En Venezuela, la Contraloría General de la República es un órgano del poder ciudadano, al que corresponde el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como de las operaciones relativas a los mismos, cuyas actuaciones se orientarán a la realización de auditorías, inspecciones y cualquier tipo de revisiones fiscales de los organismos y entidades sujetos a su ley de control. Ley de la Administración Financiera del Sector Público. Capítulo 4 del régimen presupuestario de los estados, de los distritos, de los municipios y otros entes político-territoriales. Esta ley tiene por objeto regular la administración financiera, el sistema de control interno del sector público y los aspectos referidos a la coordinación macroeconómica, al Fondo de Estabilización Macroeconómica y al Fondo de Ahorro Intergeneracional.